bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Revisemos a continuación nuestros titulares. Estados Unidos ha decidido reimponer sanciones al régimen de Nicolás Maduro y no renovará la licencia que permitía a empresas del país norteamericano operar en la industria petrolera y gasífera de Venezuela. En Estados Unidos, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó la Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua, presentada por los senadores Marco Rubio y Tim Kaine. Estados Unidos y sus aliados están considerando opciones tanto dentro como fuera del sistema de la ONU para establecer un nuevo mecanismo que supervise el programa armamentístico nuclear de Corea del Norte. El Fondo Monetario Internacional ha advertido a China sobre la urgencia de abordar la crisis económica e inmobiliaria en el país asiático. Empezamos entonces con el desarrollo de la información. Estados Unidos ha decidido no renovar la licencia que permitía a empresas estadounidenses operar en la industria petrolera y gasífera de Venezuela, debido al incumplimiento de compromisos electorales por parte del régimen de Maduro. A pesar del acuerdo de hoja de ruta electoral de Barbados, el gobierno venezolano ha intensificado la persecución de la oposición, evidenciando su falta de compromiso con elecciones libres y democráticas. Estados Unidos ha anunciado que no renovará la licencia que autorizaba a empresas estadounidenses operar en la industria petrolera y gasífera de Venezuela, debido a la falta de avances en los compromisos electorales acordados. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha declarado que el régimen de Maduro no ha cumplido plenamente con los compromisos establecidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral de Barbados, especialmente en lo que respecta a la participación democrática en las próximas elecciones presidenciales. Tras la firma de este pacto, Venezuela no ha mostrado ningún respeto por el acuerdo de garantizar elecciones libres y democráticas. El régimen chavista ha intensificado la persecución y detención de dirigentes de la oposición, como lo demuestra la inhabilitación de la líder de la oposición, María Corina Machado, para ejercer cargos públicos, así como las detenciones arbitrarias de los dirigentes de 20 Venezuela, partido político al que representa Machado. La decisión de Estados Unidos de no renovar la licencia General 44 representa un duro golpe para el régimen de Maduro, que ve afectada su principal fuente de ingresos, el petróleo. La medida se suma a las sanciones previas impuestas por Estados Unidos en el 2019, como parte de un intento por provocar cambios políticos en Venezuela. El embargo petrolero también ha afectado la economía venezolana, que ya sufre una profunda crisis marcada por la inflación, la recesión y la migración masiva de millones de personas. La reimposición de sanciones al régimen chavista demuestra que el acuerdo de Barbados fue un fracaso para la administración de Joe Biden, porque se le permitió tener ingresos económicos al dictador Nicolás Maduro, a cambio de que, supuestamente, se lleven a cabo elecciones presidenciales justas, pero no hubo ninguna garantía ni muestra de cambio por parte de la dictadura. La principal candidata de la oposición, María Corina Machado, continúa inhabilitada de manera arbitraria y la represión contra la oposición se ha intensificado. Y los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, han propuesto un plebiscito durante las elecciones venezolanas en julio. Sin embargo, en un país donde la dictadura controla todas las instituciones electorales, la propuesta solo legitimaría un proceso fraudulento. La intensificación de la persecución a la oposición con detenciones e inhabilitaciones arbitrarias muestra la falta de voluntad del régimen para elecciones justas. En una Venezuela en crisis humanitaria y política se requiere una solución que respete los derechos humanos y restaure la democracia.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, han propuesto tanto al dictador Nicolás Maduro como a la oposición venezolana una iniciativa que se centra en la celebración de un plebiscito durante las próximas elecciones en Venezuela, que se llevarán a cabo el 28 de julio. Sin embargo, ambos presidentes que conforman el bloque del socialismo del siglo XXI promueven un plebiscito en un país en el que todas las instituciones electorales están controladas por la dictadura, que solo legitimaría un proceso fraudulento. Esta sugerencia llega en un momento en el que la dictadura de Maduro ha intensificado la persecución y detención de dirigentes de la oposición, como lo demuestra la inhabilitación de María Corina Machado para ejercer cargos públicos, así como las detenciones arbitrarias de otros líderes opositores. Estas acciones solo demuestran la falta de voluntad del régimen para garantizar un proceso electoral justo y democrático. Además, la propuesta de Petro y Lula da Silva no aborda las causas reales de la crisis política en Venezuela, ni ofrece soluciones concretas para garantizar la transparencia y la equidad en el proceso electoral, en un contexto en el que las instituciones democráticas están debilitadas y la libertad de expresión y de prensa está amenazada. Es importante recordar que Venezuela enfrenta una profunda crisis humanitaria, económica y política, exacerbada por años por llevar a cabo políticas de socialismo del siglo XXI. En este sentido, cualquier solución propuesta debe tener en cuenta las necesidades y aspiraciones del pueblo venezolano y trabajar hacia la restauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos. La iniciativa de Petro y Lula da Silva no aborda causas fundamentales de la crisis en el país y sirve de herramienta para que la dictadura valide un proceso a todas luces fraudulento. Y por otro lado, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en Estados Unidos aprobó la Ley de Restauración de la Soberanía y los Derechos Humanos en Nicaragua, presentada por los senadores Marco Rubio y Tim Kaine. Esta iniciativa, ahora dirigida hacia una votación en el Pleno del Senado, busca responsabilizar al régimen autoritario de Daniel Ortega y Murillo por sus graves violaciones de los derechos humanos y su represión contra los nicaragüenses. La legislación reautoriza y refuerza las sanciones previamente impuestas por las dos leyes dirigidas a Nicaragua, el NICA y el RENACER, con el objetivo de sancionar al régimen de Ortega y sus aliados por sus acciones antidemocráticas y violatorias de los derechos fundamentales de los nicaragüenses. Además, establece nuevas medidas como sanciones sectoriales a la economía nicaragüense y la prohibición de nuevas inversiones por parte de entidades estadounidenses en el país centroamericano. Los representantes María Elvira Salazar y Chris Smith también han mostrado su apoyo presentando una legislación similar en la Cámara de Representantes. Estas acciones buscan enviar un mensaje claro de respaldo a la oposición nicaragüense y de condena a las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Ortega y Murillo. El senador Marco Rubio expresó su gratitud por la aprobación de la medida, subrayando la importancia de detener las tácticas represivas de Ortega y Murillo y su participación en actividades ilícitas. Por su parte, el senador Tim Kaine destacó la relevancia de apoyar los derechos humanos en Nicaragua y la necesidad de actuar ante los abusos cometidos por el régimen de Ortega, señalando que lo que sucede en América Latina tiene repercusiones directas en Estados Unidos. El candidato de Bildu a la presidencia del gobierno autónomo del País Vasco, Pello Otxandiano, ha pedido perdón a las víctimas del grupo terrorista ETA. Sin embargo, sigue sin considerar como terrorismo el historial criminal de esta organización. Y este repentino cambio de posición es una reacción a la presión mediática y política que enfrenta Otxandiano, especialmente ante la cercanía de las elecciones y los sondeos que indican una contienda ajustada. Su disculpa se presenta como un intento por mitigar los efectos negativos de sus declaraciones previas en la campaña electoral. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Otxandiano se ha pronunciado de este modo tras la polémica generada por sus afirmaciones en una entrevista radiofónica en las que calificaba a ETA de un grupo armado, tras ser preguntado si la consideraba un grupo terrorista.
Según el Ministerio del Interior español, desde el asesinato del guardia civil José Antonio Pardines en 1968 hasta el del gendarme francés Jean-Serge Nering en el 2010, ETA ha acabado con la vida de 853 personas. El rechazo de Ochandiano a reconocer a ETA como lo que realmente fue un grupo terrorista plantea serias dudas sobre su compromiso con la verdad histórica y la justicia. Al solo pedir perdón a las víctimas y no rectificar en sus palabras, el candidato de Bildu minimiza la gravedad de sus acciones y le falta el respeto a la memoria del pueblo español. Continuamos esta vez en España, ya que la secretaria general del Partido Popular, Concepción Gamarra, cuestionó a aquellos partidos que se apoyan en Bildu para gobernar, denunciando hipocresía política. Gamarra también ha criticado al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acusándolo de no preocuparse por las declaraciones de Bildu sobre el grupo terrorista ETA. Creo que lo que está protagonizando el final de la campaña vasca es la hipocresía de quien se apoya en Bildu para gobernar, quien lo tiene de socio prioritario allí donde lo necesita, y la hipocresía de aquellos que a Bildu le han dado nada más y nada menos que la alcaldía de Pamplona, y esos son el Partido Socialista y el PNV. Así que hemos entrado en un final de campaña de caretas fuera, donde aquellos que pactan con Bildu un día sí y otro también, que saben perfectamente, porque nos lo están diciendo ahora, que saben perfectamente que no condena el terrorismo, ni considera a ETA una banda terrorista, pues se apoyaban en ellos antes de la convocatoria de las elecciones, se apoyan en ellos durante la campaña de las elecciones y se apoyarán en ellos cuando se cierren las urnas después de las elecciones. Y esa alternativa moral es el Partido Popular, que es el único partido que sus votos han servido y servirán siempre para que Bildu no esté en las instituciones. Y que, como dijo ayer muy bien el presidente Feijóo, que diga a Pedro Sánchez en qué notaría quedamos para afirmar que no se gobernará con Bildu. Pero algo que me llama la atención es que con lo que le gusta hablar a Pedro Sánchez, sobre esto no hayamos escuchado todavía ni una sola palabra. Y no hemos escuchado ni una sola palabra porque a él lo único que le preocupa no es lo que diga Bildu. A él lo que le preocupa es que el lunes Bildu le siga apoyando para que él siga en la Moncloa. Es momento de ir a la primera pausa comercial. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. Estados Unidos y sus aliados buscan establecer un nuevo mecanismo de supervisión para el programa nuclear de Corea del Norte, luego del veto ruso que eliminó la supervisión del Comité de Expertos de la ONU. La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, está considerando opciones tanto dentro como fuera del sistema de la ONU, colaborando con países como Corea del Sur y Japón. Además, ha criticado a Rusia y China por bloquear los esfuerzos internacionales contra el régimen de Kim Jong-un, lo que refleja la falta de responsabilidad de estos países ante la amenaza que representa el programa nuclear norcoreano para la seguridad global. Estados Unidos y sus aliados están considerando opciones tanto dentro como fuera del sistema de la ONU para establecer un nuevo mecanismo que supervise el programa armamentístico nuclear de Corea del Norte. La embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, destacó la necesidad de no permitir un vacío en el trabajo realizado por el Comité de Expertos, cuya supervisión fue eliminada tras el veto de Rusia a una resolución de la ONU el mes pasado. Thomas-Greenfield expresó su disposición a trabajar con países como Corea del Sur y Japón, así como con otros socios afines, para desarrollar opciones tanto dentro como fuera de la ONU. Sin embargo, no proporcionó detalles específicos sobre cómo se establecería este nuevo sistema de vigilancia,
dejando abierta la posibilidad de recurrir a la Asamblea General de la ONU o a un organismo independiente. En sus reuniones con el ministro de Exteriores surcoreano, Cho Tae-yul, Thomas Greenfield discutió los próximos pasos para garantizar informes independientes y fiables sobre las actividades de armas ilícitas de Corea del Norte. También criticó a Rusia y China por obstruir los esfuerzos internacionales para mantener la supervisión de las sanciones de la ONU contra Pyongyang, acusando a Moscú de violar esas sanciones y a China de no exigir responsabilidades a Corea del Norte. El veto de Rusia a la resolución de la ONU y la abstención de China reflejan la alianza de estos dos países dentro del Consejo de Seguridad, especialmente en medio de la guerra de Rusia en Ucrania y los ensayos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. Además, demuestran su falta de responsabilidad ante la amenaza que representa el programa armamentístico nuclear de Corea del Norte para la seguridad global. Y ahora les contamos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apeló a los líderes de la Unión Europea para que proporcionen defensa aérea y armamento con el fin de contrarrestar los ataques terroristas de Rusia. En una intervención de videoconferencia en la cumbre de la UE en Bruselas, Zelensky enfatizó la necesidad urgente de sistemas de defensa como para prevenir que Putin utilice métodos terroristas en Ucrania. Destacó la importancia crucial de la defensa aérea en medio del conflicto actual y comparó la situación con el reciente conflicto en el Medio Oriente, donde los aliados lograron repeler ataques gracias a sus sistemas de defensa. Zelensky subrayó que una mayor capacidad de ataque de Ucrania obligaría a los ocupantes rusos a abandonar el territorio ucraniano y a mantener la paz en Europa. El presidente ucraniano agradeció a Alemania por su rápida decisión de enviar el sistema de misiles Patriot y solicitó más armamento, incluyendo proyectiles para artillería, vehículos y drones para su ejército. Advirtió sobre la presión continua de Rusia en el frente y la necesidad crítica de armas para los soldados ucranianos. Zelensky instó a la UE a acelerar la implementación de los acuerdos existentes, especialmente en lo que respecta al suministro y producción conjunta de armas y municiones, así como en la financiación de proyectos relevantes. Además, solicitó apoyo para restaurar la generación y distribución de electricidad después de los ataques rusos. En el ámbito político, Zelensky pidió que la UE cumpla sus promesas y expresó la necesidad de que Ucrania se acerque a la membresía plena en la Unión Europea, proponiendo iniciar negociaciones al respecto en junio. Y en otras noticias, la crisis económica e inmobiliaria en China ha provocado inquietud a nivel global con el Fondo Monetario Internacional, advirtiendo sobre la urgencia de abordarla. El informe del FMI destaca el impacto negativo en el crecimiento económico y la creciente deuda pública, proyectando que supere el 100% del PIB para el 2027. Estos desafíos ponen en tela de juicio la estabilidad económica del país, bajo el liderazgo del régimen de Xi Jinping. La crisis económica e inmobiliaria en China está generando preocupación a nivel global y las críticas hacia el régimen de Xi Jinping no se hacen esperar. Víctor Gaspar, jefe de asuntos fiscales del Fondo Monetario Internacional, destacó la urgencia de que China aborde esta crisis de manera efectiva. Según Gaspar, la deuda china está aumentando considerablemente cada año, lo que representa un riesgo significativo para la estabilidad económica del país. El nuevo monitor fiscal del FMI resalta el impacto negativo de la desaceleración del sector inmobiliario chino. El nuevo monitor fiscal del FMI resalta el impacto negativo de la desaceleración del sector inmobiliario chino en el crecimiento económico, afectando tanto al mercado financiero como a la confianza de los consumidores. Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, advierte sobre el exceso de capacidad en algunos sectores y recomienda a China orientar su economía hacia los servicios como medida correctiva. El informe del FMI proyecta que la deuda pública de China superará el 100% del Producto Interno Bruto en el 2027, marcando un hito preocupante en su historia económica reciente.
Esta situación se ve agravada por un desfase entre los ingresos y gastos, así como por la disminución de la población en edad de trabajar y la moderación de la productividad. La persistente acumulación de déficits primarios en China está contribuyendo al aumento de la deuda pública, lo que podría tener repercusiones a nivel mundial en el comercio y la evolución de la macroeconomía. El FMI advierte que el menor crecimiento económico en China podría afectar significativamente a sus principales socios comerciales. La situación económica de China demuestra que las políticas implementadas por el régimen de Xi Jinping mantienen en vilo a la economía del país asiático y sus habitantes. Nos separamos por unos instantes, enseguida regresamos con más. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Seguimos en Informe Diario. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, instó al G7 a responder al ataque de Irán contra Israel. Esta propuesta fue respaldada por el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, sugiriendo una revisión del régimen de sanciones para aumentar su eficacia y ampliar las restricciones a las exportaciones de componentes de armas hacia Irán. El ataque de Irán, con más de 350 drones y misiles, viola la estabilidad en Medio Oriente y aumenta las tensiones entre el país hebreo y las demás naciones de la región. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, enfatizó la necesidad de que el G7 responda al ataque de Irán contra Israel. Durante una reunión con sus homólogos en Italia, Baerbock aseguró que se están considerando medidas adicionales para abordar este incidente con el fin de evitar una escalada en el conflicto. Los países del G7, que incluyen a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón e Italia, planean solicitar sanciones individuales contra Irán y aquellos involucrados en el suministro de misiles y drones hacia el país. Esta medida busca hacer frente a la agresión del régimen de Teherán y sus repercusiones en la región del Medio Oriente. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, respaldó la propuesta de Baerbock, sugiriendo una revisión del régimen de sanciones contra Irán para aumentar su eficacia. Asimismo, anunció planes para ampliar las restricciones a las exportaciones de componentes que puedan utilizarse en la producción de armamento hacia Irán, una medida implementada desde julio del 2023. El ataque de Irán contra Israel, con más de 350 drones y misiles, ocurrió el sábado por la noche, siendo la primera vez que Irán ataca directamente al país hebreo. Este acto del régimen iraní ratifica su respaldo hacia los grupos terroristas que acechan la región, como Hamas y Hezbollah, y violenta la estabilidad de Medio Oriente. Y por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dejó en claro que él será quien decida cómo responder al ataque de Irán del último fin de semana, desestimando los consejos e intentos disuasorios de sus aliados internacionales. Pese a que Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania han tomado una posición en la que intentan que Israel se contenga, Netanyahu afirmó la soberanía de Israel para actuar en su autodefensa y tomar decisiones independientes. El encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, y su homóloga alemana, Annalena Baerbock, evidenció la preocupación de los aliados de Israel ante la posibilidad de una escalada del conflicto en la región. Aunque expresaron su apoyo, también hicieron hincapié en la importancia de evitar una respuesta que agrave aún más la situación en Medio Oriente. Las declaraciones del primer ministro británico Rishi Sunak resaltaron la necesidad de evitar una escalada significativa que solo profundizaría la inseguridad en la región. Desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden también hizo un llamado a la prudencia y señaló que el curso de acción de Israel será determinante en el futuro de la región. Mientras
Mientras tanto, Israel sigue evaluando sus opciones de contraataque para hacer frente no solo al reciente ataque de Irán, sino también a las continuas acciones provocativas del régimen de Ebrahim Raisi a través de milicias terroristas en la región como Hamas y Hezbollah. Recordemos que Irán realizó el último sábado un ataque sin precedentes con más de 300 drones y misiles a Israel, de los cuales la mayoría fueron interceptados con la ayuda de Estados Unidos y otros aliados, según reportaron las autoridades israelíes. Hasta aquí llegamos con el desarrollo de la información. Para obtener más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVL-ESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos encontramos en una próxima edición. Permiso.